Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast educativo. Hoy tenemos un diálogo que considero indispensable. Reflexionaremos sobre la filosofía, la epistemología y sus implicaciones en nuestra labor como docentes desde contextos distintos, pero con un objetivo común: transformar la educación. Soy Rubiela Collantes Guzmán, docente de básica primaria en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, y me acompaña el profesor John Alexander Orjuela, docente de gestión empresarial en el municipio de Pasca, también en Cundinamarca. Bienvenido, colega. Profesora Rubiela, cordial saludo. Antes que nada, te agradezco por este espacio, el cual resulta muy enriquecedor. Tenerte como colega compartiendo de tus valiosas experiencias resulta muy significativo y motivante. Comenzamos este recorrido por los cimientos del pensamiento educativo con una pregunta fundamental: ¿cuál es la relación entre la filosofía y la educación? Desde mi experiencia en básica primaria, veo que la filosofía no es una disciplina ajena al aula, sino una presencia silenciosa y constante. Como lo afirmaba Paulo Freire, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o construcción. Esa creación es un acto profundamente filosófico. En mi aula, por ejemplo, cuando una niña me preguntó por qué debía compartir sus útiles con un compañero que no traía los suyos, no solo estaba expresando una inquietud práctica, estaba cuestionando la justicia, la solidaridad, los límites de la responsabilidad individual, y ahí la filosofía se hace carne en lo cotidiano. Además, la filosofía nos da herramientas para resistir visiones instrumentalistas de la educación. Nos permite volver al centro, el sujeto, su pensamiento, su dignidad. Por eso afirmo que toda educación verdaderamente transformadora está atravesada por la filosofía. Gracias, colega. Gracias por compartir tan significativa experiencia. Y es así. La filosofía es tan constante en nuestras aulas como lo es el aire en nuestros pulmones. En todo momento, al interior del aula, estamos interactuando con nuestros niños y adolescentes en un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde cada situación que se presente se convierte en una oportunidad en contexto para lograr formar ciudadanos críticos a partir de la reflexión crítica de su propio actuar. Así como tú lo comentabas, mi profe Rubiela, con el ejemplo de la niña que cuestionaba el por qué ella tiene que compartir sus útiles escolares con un compañero. Ante esta experiencia, seguramente la niña está apropiando una actitud para la vida como ciudadana solidaria, justa y responsable. Y si la filosofía nos lleva a preguntarnos por el sentido, la epistemología nos invita a cuestionar la validez y el origen del conocimiento que circula en nuestras aulas. Vamos entonces a mirar cómo esta rama del saber se articula con nuestra práctica docente. La epistemología nos enseña a ver la educación no como una simple transmisión de contenidos, sino como un acto político, cultural y situado. Desde la epistemología crítica, autores como Boaventura de Sousa Santos nos hablan de la ecología de saberes, donde se reconoce que existen múltiples formas legítimas de conocimiento. En mi territorio, por ejemplo, los saberes campesinos, el conocimiento sobre el tiempo, la tierra, los ciclos de cultivo, muchas veces son delegitimados por el currículo oficial. La epistemología me ha permitido validar estos saberes como valiosos y necesarios en la formación integral. También ha impactado mi visión de la formación docente porque no podemos conformarnos con reproducir teorías, debemos generar conocimiento desde nuestras experiencias. En ese sentido, la epistemología feminista ha sido especialmente significativa. Autoras como Sandra Harding nos invitan a reconocer que todo conocimiento está situado y que el lugar desde el cual hablamos como mujeres, docentes rurales, líderes comunitarias, transforma nuestra mirada y nuestras prioridades educativas. Rubiela, qué interesante aporte desde la epistemología feminista. Ese conocimiento situado al que haces referencia nos invita a que logremos en nuestros niños y adolescentes la comprensión de la naturaleza del conocimiento. Sí, de ese que ha sido compartido generación tras generación y el cual ellos mismos, a partir de sus propias experiencias en contexto, analizan, evalúan y sintetizan. De esta manera,
Este conocimiento situado contribuye a un desarrollo crítico de nuestros educandos, permitiéndoles así una descolonización del conocimiento impartido por los dominantes, los del eurocentrismo. Ahora bien, pensar críticamente sobre el conocimiento también nos lleva a revisar nuestro rol como mediadores de ese saber. ¿Qué habilidades debemos fortalecer para que nuestros estudiantes desarrollen pensamiento crítico y autonomía? Un aula que promueve el pensamiento crítico no puede ser un espacio autoritario. Debe ser un escenario para el diálogo, la argumentación y el cuestionamiento. En mi caso, he trabajado proyectos donde los niños y niñas investigan problemáticas de su entorno, el acceso al agua, el cuidado de los animales, el reciclaje. A partir de ahí formulan preguntas, consultan con sus familias, construyen conclusiones. Estos ejercicios no solo fomentan la autonomía, sino también la responsabilidad y el arraigo. Como docentes necesitamos habilidades de escucha activa, flexibilidad, pensamiento reflexivo y apertura a los errores como oportunidades de aprendizaje. Y también debemos cuidarnos a nosotras mismas como sujetas críticas. Como dice Bell Hooks, la educación como práctica de la libertad implica enseñar, de manera que los estudiantes lleguen a ver la educación como un acto de liberación. Sí, Rubiela, como tú lo comentas, se requieren docentes críticos de sí mismos, que garanticen la formación de niños y adolescentes igualmente críticos a ellos. Y en el mismo sentido lo expresaban Elder Linda y Richard Paulo, para así poder garantizar verdaderos y efectivos procesos de enseñanza y aprendizaje. Y con todos estos elementos en juego, el conocimiento, la crítica, la diversidad de saberes, la epistemología se enfrenta a múltiples retos en el mundo actual, retos que vale la pena poner sobre la mesa para no perder el horizonte transformador. Entre los desafíos más evidentes está el acceso desigual al conocimiento. Vivimos en una época marcada por la sobreinformación y los fake news, donde la alfabetización mediática y científica se vuelve urgente. Aquí la epistemología puede enseñarnos a valorar la evidencia, a dudar con fundamento, a evitar el dogmatismo. Otro reto es la necesidad de descolonizar el conocimiento. Como docente de básica primaria, he visto cómo los saberes ancestrales son subvalorados frente a lógicas académicas centralizadas. La epistemología crítica y feminista nos invita a abrir espacio a otras voces, otras racionalidades, otras formas de comprender el mundo. Y por último, está el reto de sostener espacios de pensamiento profundo en un sistema educativo cada vez más estandarizado y mercantilizado. Frente a eso, la epistemología es resistencia. Nos recuerda que la escuela es también un lugar para pensar, imaginar y crear futuro. Rubiela, en el mismo sentido de la necesidad de la descolonización del conocimiento que tú nos comentas, también considero como desafío la descolonización de la tecnología, la cual afecta los procesos de enseñanza-aprendizaje y se convierte en un distractor, aleja a nuestros niños y adolescentes del conocimiento ancestral del cual tú nos hablas, y finalmente dispersa el desarrollo del pensamiento crítico. En este sentido, se condenan en la construcción de su propia opresión y de ahí el reto que tenemos los docentes para que nuestros educandos reflexionen y acepten la búsqueda de la libertad a través del verdadero conocimiento. Este recorrido ha sido una oportunidad para tejer los saberes del curso con mi experiencia cotidiana como maestra de primaria. Reflexionar sobre las escuelas epistemológicas me permitió entender que no hay una única forma de conocer ni de enseñar, que el conocimiento se construye desde múltiples lugares, desde la razón, la experiencia, la intuición, la comunidad y el entorno. La epistemología crítica me ayudó a cuestionar estructuras que naturalizamos como la autoridad vertical del docente o la exclusión de saberes populares. Y la epistemología feminista, sin duda,
me dio una voz más clara para reivindicar la mirada situada, afectiva y ética con la que muchas mujeres educamos. En definitiva, reafirmo que educar es un acto profundamente político, que enseñar es también aprender y que nuestras aulas pueden ser semillas de pensamiento crítico, justicia y transformación. Gracias, Rubiela, por este espacio, el cual lo podemos considerar como un muy lindo y significativo encuentro de saberes. Termino sin antes concluir acerca de cómo la epistemología fundamenta la educación en el proceso de construcción y validación del conocimiento y orienta la formación de educandos con pensamiento crítico. Mi profe Rubiela, como educadores y agentes activos de la educación, tenemos grandes retos y desafíos dentro del mundo globalizado, desde el neoliberalismo, la tecnología y la desinformación de los medios de comunicación, los cuales manipulan desde el interés de los dominantes. Tenemos el deber de descolonizar la tecnología del aula en la medida que podamos formar educandos críticos. Gracias por escucharnos. Gracias, colega John Alexander, por este diálogo y a ustedes oyentes por acompañarnos en este ejercicio de pensarnos desde la educación.